Bueno, vamos a empezar a hablar de las pilas de combustible, que quedamos el otro día, que íbamos a introducir el tema de las pilas de combustible. Vamos a repasar unas cosas de electroquímica, a ver si nos acordamos de esto, porque vamos a hacer algunos problemas de pilas de combustible y hay que acordarse un poco de cómo iba el rollo de electroquímica, ¿no? El otro día quedamos introduciendo esto. A ver, electroquímicas son las reacciones electroquímicas, son unas reacciones de oxidación y reducción en las que participa directamente la corriente eléctrica, ¿no? Nomenclatura de la oxidación de la reducción. Una reacción de oxidación es una reacción de pérdida de electrones, ¿sí? El elemento que se oxida es el elemento que pierde electrones. ¿Os acordáis de eso, no? Si tenéis alguna duda sobre quién se oxida, quién se reduce, quién es el electrodo negativo, quién es el electrodo positivo y todo eso, es fácil. Recurrís a la reacción del hierro. Por ejemplo, a esta. Aunque en realidad la reacción de oxidación del hierro puede tener varias expresiones. Bueno, o más fácil todavía, FO más O2, FeO2, ¿vale? ¿Está bien eso? Así sí, porque el hierro no puede tener más que estado de oxidación 2 o 3, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa, esta oxidación. Una reacción de oxidación y reducción implica el cambio de estado de oxidación de una especie, ¿no? El estado de oxidación, en muchos casos, tiene que ver con la carga formal de la especie, en el caso de que sea un ion, pero en el caso de que no sea un ion, ¿con qué tiene que ver el estado de oxidación? Con la valencia, ¿no? Para distinguir entre estado de oxidación en el caso de los iones y el estado de oxidación en el caso de la valencia, lo que hacemos es ponemos a cada especie en función de un número que denominamos número de oxidación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del hierro en el FeO más 2? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en el FeO menos 2? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro como elemento? 0. ¿Os acordáis? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en este elemento? Igual, 0. Luego, una reacción de oxidación o reducción es una reacción en la que existe un balance de carga. Una especie gana electrones y por lo tanto aumenta, una especie gana electrones, que es el oxígeno, y disminuye su número de oxidación, o lo hace más negativo. Otra especie pierde electrones y aumenta su número de oxidación en positivo. Entonces, el hierro se oxida, por lo tanto, gana electrones o pierde electrones. Pierde electrones. Sí. El que se oxida pierde electrones y por lo tanto aumenta o reduce su número de oxidación. Aumenta en positivo esto en cuanto a la especie que se oxida. Toda reacción electroquímica contiene una especie que se oxida y una especie que se reduce, ¿no?
¿Quién se oxida aquí? El hierro. ¿Quién se reduce? El oxígeno. El O2, que gana electrones. El oxígeno, que disminuye su número de oxidación. ¿Vale? Con esta especie os acordáis de cualquier cosa. Siempre, reacción de oxidación, reacción de pérdida de electrones. Aumenta el número de oxidación. Reacción de reducción, se ganan electrones, disminuye el número de oxidación. Y con eso no hay lugar a confusión. Recurrís a la de reacción de oxidación del óxido de hierro, porque se llama oxidación. En el caso del hierro, el proceso de oxidación se llama además oxidación. ¿Vale? Bueno, entonces volvemos aquí. Cualquier reacción electroquímica de oxidación o de reducción se puede producir utilizando la corriente eléctrica. Es decir, podemos separar la reacción de oxidación y la reacción de reducción físicamente, siempre que las conectemos a través de un conector eléctrico, que lo que va a transportar son los electrones. Al fin y al cabo, aquí, ¿qué vemos? Que la reacción de oxidación y reducción es una oxidación de transferencia de electrones. Los electrones se pueden transferir por un conductor y, por lo tanto, se puede aprovechar ese movimiento de electrones por el conductor para generar una corriente eléctrica. Es el principio de la electroquímica, ¿no? Entonces, una reacción electroquímica las podemos escribir como una reacción química normal. Al fin y al cabo, todas las reacciones electroquímicas son a su vez reacciones químicas de oxidación y reducción normal, pero la podemos separar físicamente también la reacción de oxidación y la reducción de reducción, que es como solemos escribir las reacciones electroquímicas, ¿no? Entonces solemos escribir semirreacción de oxidación, hierro, para dar hierro 2 más 2 electrones. O2 más 2 electrones para dar O2 menos, ¿no? ¿Y por qué la separamos? Bueno, porque físicamente podemos visualizar la transferencia de electrones a través de lo que sería físicamente un conductor eléctrico, ¿no? Si eso lo que representa es que si ponemos un hilo de cobre que permita fluir estos electrones producirán la reacción química igual. O si lo queréis ver al revés, la energía almacenada en las especies químicas, si es capaz de espontáneamente producir una reacción química, va a generar una corriente eléctrica. Bueno, esta corriente eléctrica se puede aprovechar para realizar un trabajo o para lo que sea. Pero por la misma razón que una reacción electroquímica de oxidación y reducción que es espontánea genera una corriente eléctrica, mediante una corriente eléctrica también podremos generar una reacción química, ¿no? Entonces, tenemos dos sentidos posibles de esa reacción. Una reacción química para producir de ese tránsito energético una corriente eléctrica para producir una reacción química. Entonces, hablamos de reacciones electroquímicas. Las reacciones electroquímicas se desarrollan en lo que tenéis aquí representado, que se llaman celdas electroquímicas. Vamos a ver un esquema de la celda electroquímica. Esto sería el esquema de una celda electroquímica. Si en la celda electroquímica lo que se está produciendo es una reacción química para generar una corriente eléctrica, entonces la celda electroquímica se llama ¿cómo? ¿Os acordáis? Se llama celda electroquímica, electrolítica o galvánica. ¿Cómo se llama? Se llama celda electroquímica galvánica, que es la de la izquierda. En la celda electroquímica galvánica se produce una reacción química y se genera una corriente eléctrica. También se conoce como pila.
¿vale? O batería en descarga. Eso sería una celda electroquímica galvánica. La de la derecha, sería una celda electroquímica, pero que mediante un trabajo eléctrico producimos una reacción química. Entonces se llama celda electroquímica electrolítica, ¿no? ¿Os recordáis de todo eso, no? Supongo. Bueno. Entonces, básicamente en las celdas electroquímicas, las reacciones se producen relativamente fácilmente, pero con una salvedad. El movimiento de electrones por un conductor eléctrico es un movimiento fluido. No tiene impedimentos físicos. Básicamente el único impedimento físico que tiene es el aumento de la temperatura, que disminuye la conductividad. Pero para cerrar el circuito eléctrico, cuando se produce una reacción electroquímica, también tiene que haber un equilibrio de los iones que hay en la disolución. Entonces, aparte, en una celda electroquímica galvánica, aparte de lo que es un conductor eléctrico, tiene que haber un conductor iónico que equilibre la carga de la disolución. Porque si no, se produce un fenómeno que se llama la polarización de la pila. La pila se para porque, aún habiendo material suficiente para que se produzca la reacción, se acumulan iones de distintos signos en los electrodos y paran esta reacción, ¿no? Por eso, siempre veréis las pilas electroquímicas galvánicas representadas con una unión entre los dos electrolitos que se llama puente salino. En la electrólisis no hay puente salino, porque lo que hacemos es meter una corriente eléctrica directamente en una solución para separar químicamente las especies o para hacer que se produzca la reacción. Pero las pilas electroquímicas electrolíticas también sufren polarización. ¿Por qué? Pensar que si este electrodo es positivo y este electrodo es negativo y no hay un flujo de los aniones y de los cationes a la disolución, se acumulan en torno a los electrodos, entonces la carga no está uniformemente distribuida por toda la disolución, sino que se queda acumulada un signo en un sitio y otro signo en ese sitio, en otro sitio, y entonces, digamos, se produce una polarización de la carga. Por eso se habla de polariza. Si una pila se polariza, se para. Aunque químicamente haya material suficiente para que se siga produciendo la reacción química. Es el caso de la mayor parte de las pilas. Las pilas, si vosotros abrís una pila, bueno, supongo que todos de pequeños abriréis una pila de esas, ¿no? Y ves que todavía está llena de material, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué se acaba la pila? Pues la pila se acaba porque no tiene energía, no tiene material químico para producir la reacción, no. La pila se para porque se polariza. En general, la pila, de hecho, en las pilas, las antiguas pilas, eran pilas en las que, digamos, el propio material de fuera, es decir, la carcasa de la pila, ahora las vemos, las pilas de Canché, eran el ánodo. Si se hubiera acabado, pues ya no quedaría, saldría por fuera y sin embargo queda, ¿no? Bueno, seguimos con esto. Desde el punto de vista de su utilización, las pilas electroquímicas pueden ser primarias o secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las pilas que no son reversibles. Por ejemplo, pues las pilas que tenemos para usar la mayor parte de los aparatos eléctricos. Aquí tenéis algunas representadas. ¿Las conocéis? Esta sería la pila de Leclanché, o la pila de Daniel, también llamada pila de Daniel. Era la pila que no es la alcalina, que ahora ya quedan muy pocas, ya es difícil encontrarlas a vender. Esto sería el esquema de una pila alcalina. Fijaos que hay pilas alcalinas y luego hay pilas de litio. Lo que cambia entre las pilas alcalinas y las pilas de litio es que las pilas alcalinas tienen un electrolito alcalino y las pilas de litio tienen un ánodo de litio, que no tiene por qué ser un electrolito alcalino. Son cosas distintas, a pesar que a veces se confunden. Y abajo tenéis la representada la pila de botón, esta que llevan los relojes, las calculadoras, etcétera, etcétera.
A ver, básicamente una pila es una celda electroquímica, y ahora vuelvo para atrás, donde siempre vamos a tener los mismos elementos, ¿no? De una forma u otra siempre tenemos los mismos elementos. Un ánodo, un cátodo, un electrodo positivo, un electrodo negativo, un conductor eléctrico y un conductor iónico. Esos son los elementos de una pila. Ánodo, electrodo donde se produce la oxidación. En el ánodo se produce la oxidación, es decir, el hierro cuando se oxida es el ánodo de una pila electroquímica que es la pila de corrosión. El ánodo es el que se oxida. El cátodo es el que se reduce. El cátodo es el electrodo donde se produce la reducción. ¿Vale? Y el signo es diferente en función de sea la pila electrolítica galvánica o sea electroquímica. Perdón, sea la pila electroquímica o la célula galvánica o la celda electrolítica. A ver, me estoy liando. en la célula galvánica, en la pila, la oxidación se produce en el ánodo. Mirar esto. El ánodo se oxida, produce 2 electrones. Es decir, aquí se carga negativamente. Entonces ese electrodo es el negativo. Y el otro, por tanto, es el positivo. ¿Os acordáis por el nombre? Al electrodo negativo en la electrólisis, ¿quién van? Los cationes. Al electrodo positivo, ¿quién van? Los aniones. Bueno, pues en la celda electrolítica galvánica es al revés. Es decir, si os fijáis, en la electrolítica y en la galvánica van al revés los signos de los electrodos. Pero lo que es común a las dos es que la oxidación se produce en el ánodo y la reducción se produce en el cátodo. ¿Vale? Así no hay confusión. Bueno, pues aquí tenéis unas pilas donde los elementos representados son los mismos, ¿no? Es decir, bueno, tenemos un ánodo. En el caso de la pila tradicional, el ánodo era la carcasa de fuera, que era de zinc, ¿no? Yo supongo que cuando abristeis pilas, las pilas se abren muy fácil, porque era la carcasa de zinc, ¿no? Se abría muy fácil, prácticamente con una tijera o con una navaja, ¿no? Porque el zinc es blandito. Y dentro tenía un electrodo de grafito, un carboncillo, ¿no? Bueno, pues el electrodo de grafito, el carboncillo, es el cátodo. La pila de zinc es el ánodo, es decir, la pila va consumiendo su carcasa a medida que se va gastando. Y en el medio había, bueno, aparte de unas capas de cera y arena, había una papucha, que es una pasta de óxido de manganeso y una sal de amonio y cloruro de zinc, que constituye el electrólito. El electrólito no es líquido, es sólido, en este caso, ¿no? Pero sin embargo, supongo que también intentaréis abrir una pila de litio y ya no fuisteis capaces, ¿no? ¿Por qué? Porque la pila de litio sustituimos la carcasa exterior por una carcasa de acero, mucho más fuerte, mucho más difícil de romper, mucho más difícil de abrir. ¿Por qué? Bueno, porque estas pilas adolecían de unos ciertos problemas de funcionamiento que eran, bueno, yo no sé si oísteis hablar alguna vez que decía la gente, si metéis las pilas en el horno, las pilas recuperan su energía y todos esos mitos que había sobre las pilas, ¿no? Estas pilas tenían un problema que era el siguiente. En el funcionamiento normal de la pila, como tenía una sal de amonio, esa sal de amonio se convertía en amoníaco. Entonces el amoníaco llevaba una pasta de dióxido de manganeso para absorberlo, es decir, es un gas. Entonces tenía que ir absorbiéndose poco a poco en el resto de la pasta. Si nosotros gastábamos la pila muy deprisa, le quitábamos mucha corriente de la pila, se producía mucho, de hecho, algunas incluso si usabas, hubo una temporada que había 2 tipos de pilas, que había unos aparatos que decían, solo emiten pilas alcalinas, si le ponías una pila normal, de las tal, hinchaba, ¿no? De hecho, cuando se estropeaban acababan hinchando. ¿Por qué? Porque se formaba amoníaco, y entonces estaba el gas allí, comprimiendo, como el zinc es blandito, pues hinchaban, ¿no? Eso, el adelanto que hubo con las pilas alcalinas fue, primero, si ponemos una carcasa de acero ya no se hincha, porque ya el acero aguanta mucho más
que el zinc. Y segundo, vamos a poner unos elementos que despolaricen la pila, que permiten evacuar los gases que se producen en la reacción de la pila y separemos el gas que se produce en la pila, absorbámosla en otro sitio para que se despolarice, la pila se despolarice. Es decir, en vez de tener la pasta que ya hace de todo, hace de electrólito y despolarizador, tengamos una parte que es un electrólito y tengamos una parte que es el despolarizador, que es el de fuera. Digamos, acumulemos los gases en una parte de la pila que nos estén molestando la reacción. ¿Quién era el ánodo? Pues igual que antes, el ánodo era el ánodo de zinc. El cátodo era el otro borne, que en este caso era el propio acero, convenientemente aislado. En este caso, el polo ya era la propia pila, lo que pasa es que llevaba una cubierta de plástico, ¿no?, para que no hiciera masa. Y en el caso de las pilas de botón todavía son más simples, simplemente el cátodo es el mismo acero de la pila, la parte de fuera, y el ánodo es una pasta que es óxido de mercurio y KOH, o óxido de plata y KOH, óxido de níquel y KOH, hay varias, ¿no? Hoy en día estas pilas, sabéis que en su momento fueron muy criticadas por el tema de que tenían mercurio, ¿no? Si esa pila la tiras en el suelo, esa pila, el acero se acaba oxidando, deja salir el mercurio, las bacterias caen en el suelo, lo metabolizan y forman metilmercurio, que es un compuesto muy tóxico. Es un compuesto muy tóxico que pasa a la cadena trófica porque se absorben las grasas de los peces, etc. Entonces, en realidad, estas pilas, las alternativas que eran las pilas de plata, son caras, difíciles de hacer, etcétera, etcétera, pero bueno, todavía siguen funcionando en sus múltiples variantes, ¿no? Las otras son las pilas secundarias o reversibles. La pila primaria solo tiene un uso, se gasta, se agota. La pila secundaria es una pila reversible. Por ejemplo, las baterías de los coches, que son de plomo ácido. Se llaman baterías de plomo ácido o baterías de plomo. Donde en este tipo de baterías se aprovecha una reacción que sea reversible y entonces, funcionando de una forma, produce energía eléctrica y si le metemos energía eléctrica se da la vuelta a la reacción y se acumula la energía eléctrica. Estas pilas secundarias o pilas reversibles, cuando funcionan como pilas son una pila primaria y cuando funcionan como electrolizador son la reacción al revés y almacenan la energía eléctrica. Bueno, ese es un esquema de la batería de plomo, supongo que todos los veríais también alguna vez. Está formada por unas láminas alternas de placas de PbO2, óxido de plomo, que son las placas positivas, y placas de plomo, que son las placas negativas, ¿no? Y un electrolito que es ácido sulfúrico 4 molar. El ácido sulfúrico, sabéis que tiene una densidad muy grande, y como es un electrolito acuoso, midiéndole la densidad, sabemos si la densidad es proporcional a la concentración del ácido, ¿no?, las disoluciones. Entonces, midiendo la densidad, sabemos si la batería está bien o mal, ¿no? En general, estas baterías son muy fiables, todavía los coches las llevan. Lo que pasa es que ahora dice batería sellada o batería de gel, pero es lo mismo. Básicamente se sustituye el líquido por un gel, pero la composición es la misma, ¿no? Y luego están las otras baterías, que son las baterías ya de níquel metalhidruro, níquel cadmio y las baterías de toda la familia de las baterías de litio. Algún día dedicaremos a ver ya en el tema de los vehículos eléctricos, las baterías y las tecnologías que tenemos. Pero en cualquier caso, sea de una forma u otra, bueno, estas baterías ya, en vez de llevar un electrolito, lo que llevan es un polímero, un plástico conductor que hace de electrolito, ¿no? Es una lámina, otra lámina, en el medio un plástico. Entonces, este plástico se forma como un condensador, se arrolla, se va enrollando y bueno, y se generan este tipo de baterías de litio, que puede ser una lámina de litio con una lámina de un plástico conductor que puede ser un nafión o cualquier plástico que conduzca la corriente eléctrica o lo que sea. Tienen la ventaja respecto de estas, que son más pequeñas, pesan menos, ocupan menos volumen y tienen más densidad energética, ¿no?
Aunque las baterías de plomo también tienen sus ventajas, que son muy fiables, duran muchos años y son capaces de aguantar muchos ciclos de carga y descarga, ¿no? No como las otras que son, la de los móviles, por ejemplo. Si os dais cuenta, un móvil a partir de un añito ya la batería empieza a cascarla, hay que cambiársela, ¿no? Y eso que son de litio polímero, ¿no? Las baterías de los coches, a lo mejor en la vida del coche se la cambias una vez, ¿no? O dos. O eres muy bruto y dejas las luces encendidas, o prácticamente las baterías de plomo duran una eternidad, ¿no? Bueno, hay otra opción. Fijaos que en este tipo de baterías, estas dos que tenemos aquí, en esta se acaba la batería cuando se acaba la sustancia química que produce la reacción. En esta, bueno, igual. Lo que pasa es que, bueno, como es una reacción reversible, podemos dar la vuelta y volver a almacenar. Pero otra opción que tenemos es, pues lo que hacemos es suministramos los reactivos de la reacción por un tubo y hacemos que se produzca la reacción encima de los electrodos. Pues es el principio de las pilas de combustible. Las pilas de combustible son celdas electroquímicas galvánicas, donde el suministro de los reactivos se produce externamente a la pila. Y en la pila solo están los electrodos y el electrolito. Bueno, ahí tenéis representado el esquema de lo que es una pila de combustible, en este caso alcalina. Alcalina son las primeras pilas de combustible que se usaron en el programa de las naves espaciales, de la carrera del espacio, donde en el ánodo se oxida el hidrógeno para formar agua, y en el cátodo se reduce el oxígeno para formar iones OH-. Como electrolito llevaban una disolución de hidróxido de potasio. Entonces lo único que necesitamos para este tipo de generador eléctrico es un electrodo donde se produce la oxidación, donde va el hidrógeno, donde va el oxígeno. En el hidrógeno se produce la oxidación, el oxígeno se reduce y tenemos que tener un colector de corriente y luego un electrolito. Y bueno, pues este electrolito además se puede sacar para afuera para purificarlo, ¿no? Que de hecho las pilas de combustible llevan un elemento que sería, esto se puede hacer circular con una bomba para que esté siempre perfectamente limpio y funcional, y esto se mete a partir de una tubería de oxígeno y esto se mete a partir de una tubería de hidrógeno, ¿no? El principio es fácil. ¿Cuánto tiempo funcionan las pilas? Pues tanto como oxígeno e hidrógeno tengamos y le estemos suministrando. No tienen la limitación de tener que llevar su propia masa de producto químico para consumirse. Como veis, en la concepción las pilas de combustible son muy simples. O sea, no tienen piezas, ni son mucho más complicadas cualquiera de estas pilas o baterías, ¿no? En su concepción son elementos muy simples. Lo que pasa es que hacer reaccionar el hidrógeno y el oxígeno no es tan trivial. O sea, el hidrógeno y el oxígeno son dos moléculas bastante estables y que pueden reaccionar o no en función de los parámetros de la reacción. Pensar una cosa. La reacción que se produce en esta pila de combustible, por ejemplo, si sumáis los dos elementos, será H2 más un medio de O2 para dar H2O, ¿no? Sumamos los dos elementos, nos da esto. Primero, la pila de combustible, en lo que se está produciendo, es una combustión de H2, ¿no? Al fin y al cabo. Es una combustión del H2. Pero, con la siguiente matización, esa combustión no lleva llama, no es una combustión térmica, sino que es una combustión electroquímica. Es decir, no se produce llama por ningún sitio. Y para que esto se produzca, evidentemente habrá que modificar la energía de la reacción para que puedan reaccionar utilizando catalizadores, básicamente, ¿no? Es decir, la reacción del hidrógeno y el oxígeno no se produce a temperatura ambiente espontáneamente si no hay algo que venza la energía de activación de la reacción, ¿no? Siempre se pone como ejemplo, si nosotros metemos un litro de hidrógeno y metro litro de oxígeno en un vaso de precipitados, lo tapamos
y lo dejamos ahí, pueden pasar miles de años que no se forma agua, ¿no? Pero si lo destapamos un momento, tiramos una cerilla, ¡puf!, se hace una llama e inmediatamente aparece condensación de agua, ¿no? La reacción es la misma, la termodinámica es la misma, lo único que cambia es la cinética de la reacción. Y la cinética de la reacción esta necesita de un apoyo para vencer la energía de activación de esa reacción, que puede ser bien una llama, en el caso de que sea una combustión, o bien un catalizador, ¿no? Si en ese mismo vaso metemos un polvo de platino, veremos que se pone al rojo vivo enseguida y que se forma agua también, ¿no? Bueno, pues las pilas de combustible necesitan en su superficie, en la superficie de los electrodos, un catalizador, o sea que es un esquema bastante simple, pero que después es más complicado de lo que parece en principio. O sea, la idea es muy simple, pero luego hay que desarrollarla y hay que construirla. Bueno, en principio, vamos a repasar qué son celdas electroquímicas galvánicas, porque siempre están produciendo energía eléctrica, aunque ahora hay pilas de combustible de polímero que son capaces de generar hidrógeno y oxígeno, es decir, que a pilas se le puede dar la vuelta. Hay algunos tipos de pilas de combustible que pueden funcionar también como electrolizadores, aunque en realidad no tienen un uso muy determinado, excepto el caso de que necesitemos obligatoriamente darle la vuelta a la reacción, que sería el caso, por ejemplo, de una nave espacial, ¿no? Donde nos interesa tener energía eléctrica cuando estamos por el lado de que no nos da el sol, no tenemos paneles fotovoltaicos, pero sin embargo nos interesa tener almacenar la energía eléctrica que tenemos cuando vamos por el sol y hay energía eléctrica que podemos sacar de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Pero bueno, en ese caso, en otro caso puede que nos interese o no el que la pila sea reversible. Por lo tanto, son en principio celdas electroquímicas galvánicas secundarias. En realidad lo que son reactores electroquímicos, porque producen una reacción, en este caso una combustión, pero de forma electroquímica, no de forma tradicional como es la combustión con llama. Convierten la energía química almacenada en combustible en energía eléctrica y formalmente son una categoría aparte dentro de lo que es la tecnología electroquímica que se llaman convertidores electroquímicos. Formalmente se llaman convertidores electroquímicos. La diferencia entre la combustión normal y la combustión electroquímica es que en la combustión normal, a la hora de sacar energía eléctrica de la combustión o calor, estamos sometidos al teorema de Carnot. Mientras que la combustión electroquímica, como es una oxidación directa, no está sometida al teorema de Carnot. Es decir, la gran ventaja de las pilas de combustible respecto de la combustión es que transforman energía química en energía eléctrica con mucho más rendimiento que las máquinas térmicas, ¿no? De hecho, el rendimiento de una pila de combustible de una nave espacial puede llegar al 80% tranquilamente, ¿no? Mientras que en un ciclo no podemos sacar rendimientos más allá del 30-40 en energía eléctrica, ¿no? Bueno, ahí tenéis una pequeña... y luego explicamos por qué se produce esa pequeña retraso en el desarrollo de las pilas de combustible. A ver, la pila de combustible, la primera pila de combustible que se conoce funcionando es de 1839, de la pila de Grupp. Es anterior incluso a las pilas de Leclanché o el acumulador de plomo. O sea, son más antiguas, ¿no? Porque efectivamente era más fácil, ¿no? Desde un punto de vista teórico, y bueno, yo meto ahí una sustancia, sí, electroquímicamente. Pero en 1935, fijaos que desde 1860 a 1935 no se sabe nada de las pilas de combustible, ¿no? Y luego, realmente cuando su uso empieza otra vez a desarrollarse, es a partir del año 60, ¿no? Cuando las naves espaciales empiezan a necesitar una fuente de suministro de energía eléctrica que
sea reversible, sea fácil de usar y además se puede alimentar a partir de la energía solar, ¿no? Que es el caso de las pilas de combustible. Pero ahí, entre esta época, hubo un tiempo donde las pilas de combustible no se supo nada. De hecho, ahora aún no se sabe mucho. Las hay, las prueban en coches y eso, pero todavía no es una tecnología extendida. ¿Cuál es la razón de ella? Bueno, pues básicamente que en estos momentos nosotros estamos utilizando una tecnología de producción de energía eléctrica que pasa por usar el ciclo de Carnot, ¿no? Entonces, una transformación de la energía térmica en energía mecánica, ¿no? Este rendimiento está limitado por el propio teorema de Carnot, pero es la metodología que utilizamos. Esto viene derivado de una propuesta de Oswald, cuando se decide que lo más importante sería utilizar este tipo de transformación para producir energía eléctrica y no ir por la vía de pila de combustible porque era difícil, no se conocía, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gran ventaja es que si vamos por aquí, por la conversión electroquímica, no estamos limitados por el teorema de Carnot. Por lo tanto, los rendimientos pueden ser casi los teóricos. Realmente el desarrollo histórico fue este, ¿no? Una vez, en realidad, en la naturaleza existen los convertidores biológicos de hace mucho tiempo, pilas de combustible naturales. De hecho, hoy en día se están investigando pilas de combustible que en vez de utilizar hidrógeno o oxígeno como elemento, utilizan azúcar o otras sustancias. Sabéis que hay bichos que son eléctricos, ¿no? La anguila eléctrica, el pez gato, ¿no? Estos bichos que son generadores con pilas de combustible, donde queman azúcar para producir energía eléctrica. No queman hidrógeno, pero queman azúcar. Hay muchos microorganismos también que funcionan como pilas de combustible, ¿no? Es decir, sacan mucho más energía eléctrica. Pensar, no sé si visteis alguna vez alguna anguila eléctrica o un pez gato. Bueno, pues una anguila eléctrica son unos bichos bien respetables de tamaño, pero que te arrean descargas de muchos voltios, ¿no? De muchos voltios, porque ¿cómo pueden salir tantos voltios de un chisme tan pequeño, ¿no? Digo, bueno, porque tienen una eficiencia eléctrica en transformar la energía de la comida en energía eléctrica importante, ¿no? Por cierto, como anécdota, la anguila eléctrica y el pez gato tienen los polos al revés. Uno tiene el positivo en la cabeza y el otro negativo en la cola, y el negativo en la cola y otro en la cabeza. Luego no puedan andar por ahí juntos o que se lían, ¿no? Fijaos, la pila de Grubbs data de 1840. En 1824 se enuncia el teorema de Carnot, ¿no? Pero vamos, digamos, cuando en 1894, a finales del siglo, cuando ya existe la bombilla eléctrica, ya se ve la necesidad de energía eléctrica, y entonces aparece la propuesta de Oswald que deriva por la vía de la producción de energía eléctrica por la vía térmica. ¿Por qué? Porque era más fácil, era un método más sencillo, era una propuesta, pues como ocurrió aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Fijaos que son acontecimientos históricos que luego en el futuro se utilizarán. Ahora volvemos a estar en una disyuntiva energética que seguramente en el futuro nos la estudien. Es decir, bueno, ¿qué hacemos, no? Ahora estamos en ¿qué hacemos? A ver, nos va el petróleo y el gas natural, se nos van acabando, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, pues en ese momento se decidía, bueno, aparece más necesidad energética, eso no para, eso es una invariante en el tiempo, cada vez necesitamos más energía. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿De energía eléctrica para las bombillas, para la iluminación? Pues la vamos a hacer a partir de un ciclo térmico. Cogemos energía, transformamos el calor de un combustible en energía térmica. Esta energía térmica calentamos un vapor de agua, movemos un generador, y el generador energía eléctrica. Bueno, ¿con qué rendimiento? Pues entre el 30 y el 40%. Si hubiésemos ido por la vía electroquímica, hubiésemos trabajado con rendimientos del 80%, pero a lo mejor sería más lento, sería más desfavorable. Entonces, a partir de la propuesta de Oswald, bueno, se desarrolló toda la parte de generación eléctrica, centrales térmicas, etcétera, ¿no? Aparte de las hidráulicas, que es un caso aparte. Pero, evidentemente, tienen unas ventajas fundamentales las pilas de combustible. Primero, como en general trabajan con hidrógeno, primero y más importante es que no contamine, porque el producto de la combustión de una pila de combustible es el agua, ¿vale? No es excluyente, nosotros podemos quemar hidrógeno en un coche normal con un motor convencional, no pasa nada, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene sentido, porque
aquí hay en principio, la tecnología de las pilas de combustible siempre estuvo muy ligada al hidrógeno, ¿no? ¿Por qué? Porque era el único gas que tenemos catalizadores suficientes como para que al hacer pasar hidrógeno por los catalizadores se queme con el oxígeno, ¿no? Que son los catalizadores de platino. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, los catalizadores de platino tienen un problema, y es que son caros, ¿no? Platino hay poco y es un metal precioso. Entonces, en principio, las pilas de combustible se desarrollaron pensando en el hidrógeno, ¿no? Y bueno, pero hubo gente que pensó, bueno, si yo tengo hidrógeno y fabrico mucho hidrógeno, y las pilas de combustible son tan caras, estoy hablando de hace, por ejemplo, 10 años, ¿no? Cuando BMW empezó a trabajar con coches de hidrógeno experimentales, su tesis era, si yo voy a tener mucho hidrógeno, porque el hidrógeno parece que es el combustible del futuro, y las pilas de combustible son tan caras y de momento tan complicadas, porque no cojo el hidrógeno y lo quemo un coche normal, ¿no? Que era una propuesta, bueno, hay varios BMWs que eran de hidrógeno normal. Bueno, básicamente esa propuesta no tiene mucho sentido porque perdemos mucho rendimiento, ¿no? Es decir, si ya vamos a utilizar un combustible que podemos usar mediante catalizadores y hacer una combustión electroquímica, vayamos a la vía electroquímica, ¿no? No vayamos a la vía química. Pero también le podríamos dar la vuelta a la tortilla. Sí, tenemos unas máquinas que son tan eficientes quemando hidrógeno, ¿por qué no mejoramos los catalizadores y quemamos directamente gas natural? Podría ser una opción, ¿no? Y lo que perdemos lo que perdemos porque emitimos CO2 a la atmósfera, lo ganamos porque casi duplicamos la eficiencia, con lo cual pues vamos a reducir la emisión a la mitad, ¿no? Podría ser otra vía. De hecho, hoy en día se están investigando ya pilas de combustibles, por ejemplo, de carbón directo, o por ejemplo de gasolina directa, ya con otro tipo de catalizadores más sofisticados, donde podamos quemar directamente un combustible, una pila de combustible, porque como no estamos sometidos a la eficiencia de Carnot, pues vamos a sacar un rendimiento mucho más alto y por lo tanto vamos a disminuir la tasa de la emisión. Este pensamiento es compatible con Kioto, ¿no? Kioto habla de reducir, no habla de dejar de emitir CO2, sino de ir reduciendo paulatinamente. Sería una buena tecnología. De hecho, hay muchas investigaciones en las pilas de combustible donde ya no solo son pilas de combustible que piensan en el hidrógeno como único combustible, ¿no? Sino que ya son una tecnología en sí misma, aunque siempre que hablamos de pilas de combustible hablamos de hidrógeno y viceversa, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser, son tecnologías muy compatibles, pero que hoy en día son separadas, y ya se piensa en pilas de combustible para teléfonos móviles y para esas cosas que no necesariamente tienen por qué llevar hidrógeno, ¿no? Sino que las que hay para portátiles y teléfonos móviles son de metanol directo, ¿no? Se lleva un metanol, se le echa un etanol, como se le echaba gasolina al chisqueiro, al cipo, y siguen funcionando, ¿no? Indefinidamente. En todo caso, la gran ventaja de las pilas de combustible es que su eficiencia termodinámica no está sometida al rendimiento del ciclo de Carnot y lo superan. Y tampoco, en cierto modo, son tan dependientes de la temperatura, ¿no? ¿Por qué? Por la ecuación que rige es la ecuación de Nernst, que no es tan dependiente de la temperatura como la eficiencia del ciclo de Carnot, ¿no? Que depende de dos focos, ¿vale? Otra ventaja que tienen las pilas de combustible es que se pueden producir en un rango de potencias que es prácticamente ilimitado. Ahí tenéis una representación de, más o menos, hablamos de eficiencias frente a potencia producida. Los generadores eléctricos, no usamos generadores eléctricos en un rango ilimitado. Si queremos grandes potencias, tenemos que ir a generadores diésel. Si queremos mucho más grandes potencias, tenemos que ir a turbinas de gas. Si queremos ir a potencias pequeñitas, usamos generadores de gasolina, ¿no? Sí, pero no encontramos un generador de gasolina, como de las ferias, que nos alimente una ciudad entera. No somos capaces. ¿Por qué? Bueno, tiene un rango de potencia muy limitado. Las pilas de combustible sí, porque pensar que la pila de combustible es tan simple como que es una pila, por lo tanto, yo tengo un elemento, ánodo cátodo, este es un elemento de la pila, que tiene un potencial, es 1. Si yo uno dos pilas en serie, se suman los potenciales. Si sumo dos pilas en paralelo, se suma la densidad de corriente que circula, ¿no? Por lo tanto, sumando pilas en serie y en paralelo, puedo tener
el potencial que quiera y la potencia que quiera, ¿no? Si pongo las suficientes en paralelo, puedo alimentar prácticamente lo que me da gana. Es decir, el rango de utilización de las pilas de combustible va de vatios, microvatios, hasta kilovatios y megavatios. Todo es poner más elementos en serie y en paralelo para cubrir un rango de potencia más grande, ¿no? A ver, tiene una complicación mecánica, esa no es tan trivial, porque hacer las conexiones y todo eso no es tan trivial, pero en principio no hay ningún tipo de limitación. Y además, como la cantidad de corriente que me da un elemento depende de la superficie, ¿no? Si hago elementos muy grandes, ya con un solo elemento tendré mucha densidad de corriente, ¿no? Tienen además algunas ventajas respecto a otro tipo de generadores, como es, primero, variando la alimentación, al fin y al cabo son dos gases, que se puede variar la velocidad de flujo de gas, podemos tener más o menos potencias, ¿eh? No es que se puedan regular de forma total, ¿eh? Es decir, una pila de combustible no es que funcione a 0 o a 100 en cualquier cifra, pero se pueden regular en un rango de un 30 y un 100%, pueden funcionar perfectamente. No tienen que funcionar siempre al 100%, como los generadores normales, ¿no? En los generadores diésel. Luego, son dispositivos de estado sólido. En el caso de las pilas, algunas de ellas, por ejemplo las poliméricas, reaccionan instantáneamente a la carga. O sea, ahí hay unas pilas de combustible, podemos verlas un día funcionando, a ver si esta semana las echamos a andar, si alguna semana de estas están andando con ellas, las podemos ver. Tú le das al botón y la pila arranca, mete hidrógeno y ya está funcionando. Paras el consumo, la pila, pues, como no tiene demanda, baja el consumo, son casi instantáneos. Tienen muy poca inercia. Luego, no tienen piezas móviles, no se estropean. Es decir, no es un generador que tiene un pistón, un alternador. Son dos electrodos con un plástico por el medio, por lo tanto no hay piezas móviles. Pueden vibrar, pueden saltar, se puede hacer cualquier cosa que no se estropea, no sufren deterioro mecánico. Cuando se usan para generar electricidad requieren menos transformaciones incluso que las máquinas térmicas. Cuando se usan para generar energía mecánica requieren las mismas. Es decir, para generar energía mecánica, como yo lo que tengo es una electricidad, con la pila trabajando en electricidad, a partir de ahí, esa electricidad la transforma en energía mecánica, pues un motor eléctrico como cualquier otro sistema. Y el número de transformaciones de energía repercute en la eficiencia, claro. Y aparte, bueno, no hay que recargarlas, ya simplemente, bueno, no hay que recargarlas, pero hay que suministrarle el oxidante y el reductor, ¿no? Bueno, aplicación, pues hoy en día tenemos aplicación de pilas de combustibles en aplicaciones estáticas o en aplicaciones móviles. ¿Hay coches de pila de combustible? Sí los hay. No están muy extendidos, porque de momento las pilas que se usan en los coches son todas de catalizador de platino, es decir, hay una serie de problemas que hay que ir solventando. Hay pilas para el suministro de residencial, pilas para viviendas, que son otro tipo de pilas, ¿eh? Pues luego veremos que las pilas, la combustión electroquímica se puede hacer de muchas formas distintas. Y hay pilas también de alta temperatura que se pueden usar para cogeneración, ¿eh? Bueno, nosotros las pilas de combustible en principio tenemos una alta eficiencia, pero esa eficiencia no tiene por qué ser eléctrica solo. Es decir, si nosotros queremos tener calor también, podemos sacar de la pila de combustible, que la energía del combustible me la dé en forma de calor todo, la energía eléctrica toda, o viceversa. Bueno, en general no es tanto así, sino que siempre la eficiencia eléctrica puede llegar al 80%, pero la eficiencia térmica puede llevar al 60%. O sea, depende de lo que nos interese, usamos un tipo de pila u otra para sacar más calor o más electricidad, ¿no? ¿Tiene sus desventajas? Sí, el primero el hidrógeno, que seguimos con el problema del suministro de hidrógeno, no hay hidrógeno, es caro y no tenemos solucionado tecnológicamente lo que, es decir, tú no te puedes comprar una pila de combustible, llevarla para casa, porque es una cosa muy limpia, ¿no? Es una cosa ideal. Ahí tenemos montado un sistema de pilas de combustible para alimentar una vivienda, que la usamos para, en este caso, para poner la bomba de calor de climatización. Y es una cosa estupenda porque hace el mismo ruido que prácticamente que el climatizador. No hay ruido, no hay nada, no tiene partes mecánicas, todo perfecto. ¿Qué pasa? Pues que no hay hidrógeno, ¿no? Entonces, si no hay hidrógeno, te puedes comprar el sistema este. Yo recuerdo que algún arquitecto famoso
vino aquí a verlo, le gustó, y dice, yo quería uno para mi casa, pero, ¿y qué le metes? ¿Y dónde sacas el hidrógeno? Si no lo hay. No tenemos de momento suministro, no tenemos arreglado el problema de suministro de hidrógeno, con lo cual son una tecnología razonablemente madura, pero que todavía no podemos explotar bien. Son muy exigentes con la calidad, además, del hidrógeno que se suministra, sobre todo las que tienen el catalizador de platino, porque el platino es un catalizador que se envenena con el azufre, con el CO, en algunos casos, algunos catalizadores con el CO2, es decir, son muy pejigateras con el tipo de combustible. Tiene que ser un hidrógeno muy puro, muy limpio, ¿no? Si es electrolítico, mejor. Y luego, bueno, dependiendo del tipo de pila y del modo de operación, el modo de funcionamiento y temperatura de operación, pueden sufrir algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes esperanzas que hubo en su momento fueron las pilas de combustible de metanol directo, ¿no? Porque se pensaba que para los coches era la solución ideal. De gasolina directa, la gasolina es difícil de hacer reaccionar, pero el metanol reacciona bastante bien con los catalizadores que tenemos ahora. Entonces yo, si llevo una pila de combustible y llevo un depósito en el coche de metanol, parecía la solución ideal, ¿no? Es decir, porque es muy fácil una gasolinera vaciar el tanque de gasolina y llenarlo de metanol, ¿no? Parecía bastante fácil, no suponía un cambio drástico en la infraestructura. Lo que pasa es que, bueno, tienen problemas si ese tipo de pilas se estropean las membranas muy fácil con ese tipo de reacción y no tenemos para más, ¿no? Y luego, la mayor parte de ellas tienen un problema, y es que de momento la tecnología de los catalizadores requiere catalizadores de platino, rodio o paladio, que son tierras raras, muy casas y muy escasas. De hecho, hay estudios por ahí que dicen que si todos los vehículos estuvieran a pilas de combustible, en este momento no habría platino suficiente para fabricar la cantidad de pilas de combustible. Tampoco está muy claro el tema, porque se avanza cada vez más y ya hay catalizadores de níquel y otro tipo de catalizadores que posiblemente los pudieran sustituir, pero todo esto va con una cierta calma, ¿no? Y luego, dependiendo del tipo de pila, pues las de óxido sólido son muy pesadas, son unos mamotretos, trabajan a temperaturas muy altas. Bueno, luego veremos cada una de ellas cómo son y cómo tienen las formas. Bueno, y con esto paramos hoy. Mañana vamos a ver alguna cosa más y hacemos algún problema ya de conversión de energía. Vale. Con esta especie os acordáis de cualquier cosa. Siempre, reacción de oxidación, reacción de pérdida de electrones, aumenta el número de oxidación. Reacción de reducción, se ganan electrones, disminuye el número de oxidación, y con eso no hay lugar a confusión. Recurrís a la de reacción de oxidación del óxido de hierro, porque se llama oxidación. En el caso del hierro, el proceso de oxidación se llama además oxidación. ¿Vale? Bueno, entonces volvemos aquí. Cualquier reacción electroquímica de oxidación o de reducción se puede producir utilizando la corriente eléctrica. Es decir, podemos separar la reacción de oxidación y la reacción de reducción físicamente, siempre que las conectemos a través de un conector eléctrico, que lo que va a transportar son los electrones. Al fin y al cabo, aquí, ¿qué vemos? Que la reacción de oxidación y reducción es una reacción de transferencia de electrones. Los electrones se pueden transferir por un conductor y, por lo tanto, se puede aprovechar ese movimiento de electrones por el conductor para generar una corriente eléctrica. Es el principio de la electroquímica, ¿no? Entonces, una reacción electroquímica las podemos escribir como una reacción química normal. Al fin y al cabo, todas las reacciones número de oxidación, o lo hace más negativo. Otra especie pierde electrones y aumenta su número de oxidación en positivo. Entonces, el hierro se oxida, por lo tanto, gana electrones o pierde electrones. Pierde electrones. Sí. El que se oxida pierde electrones y, por lo tanto, aumenta o reduce su número de oxidación. Aumenta en positivo
Esto en cuanto a la especie que se oxida. Toda reacción electroquímica contiene una especie que se oxida y una especie que se reduce, ¿no? ¿Quién se oxida aquí? El hierro. ¿Quién se reduce? El oxígeno. El O2, que gana electrones. El oxígeno, que disminuye su número de oxidación. Bueno, vamos a empezar a hablar de las pilas de combustible, que quedamos el otro día que íbamos a introducir el tema de las pilas de combustible. Vamos a repasar unas cosas de electroquímica, a ver si nos acordamos de esto, porque vamos a hacer algunos problemas de pilas de combustible y hay que acordarse un poco de cómo iba el rollo de electroquímica, ¿no? El otro día quedábamos introduciendo esto. A ver, electroquímicas son las reacciones electroquímicas, son unas reacciones de oxidación y reducción en las que participa directamente la corriente eléctrica, ¿no? Nomenclatura de la oxidación de la reducción. Una reacción de oxidación es una reacción de pérdida de electrones, ¿sí? El elemento que se oxida es el elemento que pierde electrones. ¿Os acordáis de eso, no? Si tenéis alguna duda sobre quién se oxida, quién se reduce, quién es el electrodo negativo, quién es el electrodo positivo y todo eso, es fácil. Recurrís a la reacción del hierro. Por ejemplo, esta. Aunque en realidad la reacción de oxidación del hierro puede tener varias expresiones. Bueno, o más fácil todavía, FeO más O2, FeO2, ¿vale? ¿Está bien eso? Así sí, porque el hierro no puede tener más que estado de oxidación 2 o 3, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa, estado de oxidación. Una reacción de oxidación y reducción implica el cambio de estado de oxidación de una especie, ¿no? El estado de oxidación, en muchos casos, tiene que ver con la carga formal de la especie, en el caso de que sea un ion, pero en el caso de que no sea un ion, ¿con qué tiene que ver el estado de oxidación? Con la valencia, ¿no? Para distinguir entre estado de oxidación en el caso de los iones y el estado de oxidación en el caso de la valencia, lo que hacemos es ponemos a cada especie en función de un número que denominamos número de oxidación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del hierro en el FeO más 2? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en el FeO menos 2? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro como elemento? 0. ¿Os acordáis? ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en este elemento? Igual, 0. Luego, una reacción de oxidación o reducción es una reacción en la que existe un balance de carga. Una especie gana electrones y por lo tanto aumenta, una especie gana electrones, que es el oxígeno, y disminuye su